Vale, si, como sabéis, en la primera entrega hicimos el alta de autónomo y si no lo pudisteis ver, como os estaba diciendo, lo que podéis hacer es ir a la biblioteca de los vídeos que tenemos aquí en Facebook y bueno, ahí podéis recuperarlo. Bien, hoy vamos a hablar del IAE, de los tipos de autónomos que hay, de los regímenes fiscales, súper importante con respecto al IRPF, del IVA, porque también hay diferentes regímenes de IVA, y bueno, de los modelos que tienes que presentar, además de todo lo que tiene que ver, como os digo, con los trimestres. Vamos a resolver también una duda de usuario al final del webinar y bueno, y como siempre también nuestra promo, que al final del webinar también lo comentaremos. Bien, vamos por pasos, ¿vale? Todo el tema, los vocabularios y las palabras de Hacienda son muy complicados, así que voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Bien, ¿en qué consisten los trimestres de autónomos? Cada trimestre o sea, cada mes de abril, julio, octubre y enero tendréis que presentar unos modelos trimestrales o que se llaman también modelos de autoliquidación, en los que tendréis que pagar el IRPF y el IVA. Dependiendo de qué tipo de autónomo seáis, tendréis que presentar un u otro modelo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tendríais, cómo podéis saber qué tipo de autónomo sois? Bien, para eso está el IAE, que es el Impuesto de Actividades Económicas. Hay un listado muy cómo tendréis que efectuar el pago trimestral del IVA y las desgravaciones y deducciones que tendréis en IRPF y en IVA. Importante saberlo también. Bien, vamos a hablar ahora del régimen fiscal. Hay diferentes regímenes fiscales en concepto de IRPF. ¿Qué es un régimen fiscal? Pues es el método que tiene Hacienda para determinar los rendimientos de vuestras actividades económicas. Nuevamente palabras. ¿Qué significa esto? Simplemente es el método que tiene la agencia tributaria para saber cuánto habéis ingresado, ¿de acuerdo? Dependiendo del régimen fiscal en el que se incluyan, tendréis que presentar unos modelos u otros y tendréis una manera en particular de tener que pagar el impuesto de IRPF, ¿vale? Muy importante, si tuvierais, por ejemplo, imaginaos que sois un autónomo profesional freelance, pero a la vez queréis también abrir un e-commerce, se me acaba de ocurrir. Ahí estaríais incluidos en dos epígrafes diferentes y además en regímenes fiscales diferentes. Eso es incompatible, no podéis estar en dos regímenes a la vez. Si os dais, por ejemplo, de alta el primer año en una actividad y luego os diráis de alta en la siguiente, seguiríais incluidos ese año en el régimen fiscal que os adjudicaron en primer término y a partir del año siguiente, si tuvierais que cambiar, pues os pasaríais a tributar según el nuevo régimen fiscal. Hay tres regímenes fiscales en España, que serían estimación directa normal, estimación directa simplificada y estimación objetiva. Insisto en que hablamos de IRPF. Explicamos la estimación directa normal y simplificada juntos porque tienen una manera más o menos parecida de presentar los impuestos trimestrales, ¿vale? Y luego ya explicamos el de estimación objetiva. Bien, el de estimación directa simplificada, se incluyen aquí todos los autónomos empresarios y profesionales que superan a lo largo del año los 600.000 euros de facturación, ¿de acuerdo? Y los que están en estimación directa simplificada serían que no superen a lo largo del año los 600.000 euros de facturación. Empezamos con los de 600, que superan los 600.000 euros, ¿vale? Los de estimación directa normal. En este caso, lo que tenéis que hacer es, llegado el trimestre, ¿vale? Del 1 al 20 de abril, julio, octubre y enero, tendréis que presentar el modelo 130. Aquí, ¿cómo se hace? De los rendimientos netos que tengáis, es decir, los ingresos que hayáis tenido menos todo aquello que se os pueda desgravar, pues tendréis que se tendrá que pagar un 20% de ese rendimiento neto. Si sois empresarios y profesionales y luego también si fuerais, por ejemplo, ganaderos, agrícolas, etcétera, sería pagando un 4% de ese rendimiento neto. Ahora bien, en el caso, bueno, esto se llamaría un pago fraccionado. En el caso de que seáis autónomos profesionales, ganaderos, agrícolas y forestales, tendríais que, si tuvierais, por ejemplo, al menos el 70% de los rendimientos con retención, con obligación a retener, no estaríais obligados a presentar el modelo 130, que sería el modelo que se adjudica a este régimen fiscal.
¿Qué sucede aquí? Es importante diferenciar entre el pago fraccionado y la retención o ingreso a cuenta, porque el pago fraccionado sería, como os digo, como si estuvierais pagando lo que al final tenéis que pagar por vuestros rendimientos en la declaración anual de la renta, pues como si lo estuvierais pagando a plazos, con ese 20% o 4% que os he comentado antes. Pero los profesionales, ganaderos, etcétera, que os he dicho, en el caso de que tengáis que emitir una factura a una empresa o a otro autónomo, tendréis que aplicarlo con retención. Las retenciones a partir de hace poco se variaron, ¿vale? Había un 21%, 19%, el simplificado, el régimen de caja y hay muchos otros, pero vamos a explicar estos 4 que os he comentado porque son los que más autónomos aglutinan, ¿no? Por el tipo de actividades que son pues, las más comunes. En el régimen general sería aplicar al precio de vuestro producto o servicio, aplicar además el 21%, el 10% o el 4%, dependiendo de qué estéis vendiendo, ¿no? En líneas generales se aplica el 21%, que sería el general, luego está el 10%, que se llama el reducido, que se aplica, por ejemplo, a comida o agua, y luego está el 4%, que es el súper reducido, que tendréis que aplicar en el caso de que comercializáis libros, por ejemplo, pero no ebooks, muy importante destacarlo, periódicos, revistas o alimentos básicos como por ejemplo el pan. Cuando llega el trimestre, ¿cómo pagáis este impuesto, el IVA? En realidad no es que lo estéis pagando, sino que a todo el IVA que vosotros habéis ido recaudando de todas esas facturas de venta, tenéis que restarle el IVA que vosotros habéis tenido que pagar al comprar productos o servicios que están directamente relacionados con vuestro negocio. Eso sería el IVA deducible. Dependiendo de qué actividad tengáis, pues podréis deducir unas cosas u otras en concepto de IVA, ¿vale? Pero claro, aquí llega uno de los problemas más importantes, es decir, ¿qué sucede si emitís una factura de venta y vuestro cliente no os paga en ese trimestre? Vosotros, a Hacienda le da igual, vosotros tendríais que entregarle a Hacienda sí o sí el IVA correspondiente a esa factura, aunque no la hayáis cobrado, ¿vale? Es un problema, evidentemente, para todos los autónomos, sobre todo si la factura es de un importe importante. De ahí que naciera el régimen especial de criterio de caja que explicaremos después, ¿vale? El problema es que no podéis decir, bueno, si sé que no me va a pagar, me guardo la factura, ¿vale? Y ya se la enviaré para el siguiente trimestre que seguramente me pueda pagar. No se puede hacer eso porque contraviene la normativa de facturación, porque lo que te dice la ley de IVA es que tú tienes que entregar la factura, lo que se llamaría el devengo del impuesto, tienes que entregarla antes del día 16 del mes siguiente a cuando realizaste esa venta de producto o servicio, ¿de acuerdo? Los modelos de liquidación que tenéis que entregar serían el 303 en abril, julio, octubre y enero, y luego también su modelo anual que se entrega del 1 al 30 de enero del año siguiente, ¿de acuerdo? El resumen anual que sería el modelo 390. Tener cuidado con los resúmenes anuales porque tiene que cuadrar todo para que no salten las alarmas en Hacienda y saltan, ya lo sabéis. Importante también sobre el IVA, como os comentaba, que no podéis no pagar un IVA a pesar de que no hayáis cobrado la factura. Sí que podéis pedir aplazamiento, imaginad que no tenéis el dinero suficiente para poder efectuar ese pago, sí que podéis pedir un aplazamiento. O imaginad también, otro ejemplo que suele pasar muchas veces, que en un trimestre no habéis hecho las suficientes ventas, pero sí habéis comprado muchas cosas deducibles. En ese caso saldría en negativo esa resta. Ahí sí que podéis, durante el primer, segundo y tercer trimestre, sí que podéis pedir que digamos que se pase el IVA al siguiente trimestre, saldría a compensar, ¿vale? Porque claro, al trimestre siguiente tampoco sabéis muy bien cómo os va a ir, a lo mejor tendríais que pagar mucho más IVA, con lo que se balancearía la cosa, ¿de acuerdo? Pero en el cuarto trimestre sí que ahí podéis pedir que Hacienda os devuelva ese dinero, ¿vale? Por haber gastado más IVA del que habéis recaudado. Bien, seguimos con los regímenes especiales. Hablamos ahora del simplificado. El régimen simplificado de IVA es el que afecta a todos aquellos autónomos que están en módulos. Es más complicado de explicar porque también depende, se grabaría el impuesto dependiendo también de cada módulo.
y solo es compatible con el régimen de agricultura, ganadería y pesca con el recargo y en el recargo de equivalencia, ¿de acuerdo? Nuevamente, quien realiza una actividad sujeta a IVA en un régimen no puede tributar en otro, ¿de acuerdo? El recargo de equivalencia sería sobre todo para los comerciantes minoristas, que por eso lo explico porque es el grosso. Imaginad que tenéis un e-commerce en el que vendéis ropa, pues tendríais que estar en recargo de equivalencia. Perdona, no he explicado que el simplificado en la estimación objetiva tenéis que presentar todos los trimestres el 131 y el anual del 190, ¿de acuerdo? Vale, el recargo de equivalencia, que me lío, son muchas cosas. En el recargo de equivalencia, como os comento, son todos aquellos comerciantes minoristas, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Se aplicaría el 21%, por ejemplo, del IVA general, más aparte un recargo del 5,2%. Si comercializaréis un producto en el que tuvierais que aplicar un 10% de IVA, que sería el reducido, aplicaríais además un recargo del 1,4%. Y si fuera el IVA súper reducido, sería un 0,5%. En tabaco, además, se graba un 1,7%. No tendríais que presentar el modelo 303, pero, muy importante, en el caso de que tuvierais operaciones intracomunitarias, sí que tendríais que presentar el 309, ¿de acuerdo? Acabamos con el régimen de IVA del criterio de caja, el régimen de criterio de caja, que nació en 2014 y fue, la verdad, una lucha de muchos años por parte del colectivo autónomo, por lo que os comentaba antes de qué pasa con todas esas facturas, sobre todo para aquellos que trabajaban con ayuntamientos que tardaban tanto en pagar. Claro, no es lo mismo tener que pagar el IVA de una factura de 300 euros que ya con facturas con un importe mucho mayor, ¿no? Entonces lo que sucedió fue que se inventaron, nació el régimen de caja, que aquí lo que haces es pagar el IVA a Hacienda en el caso de que hayas cobrado la factura, ¿de acuerdo? Lo que sí que podéis incluiros son los que no hayáis superado los 2 millones de euros, ¿vale? Para poder estar en este régimen no podéis superar los 2 millones de euros y además no podéis tener cobros de un mismo cliente que superen los 100.000 euros anuales, ¿de acuerdo? Muy importante también, no puede aplicarse a operaciones que estén en régimen de IVA simplificado, recargo de equivalencia o servicios prestados por vía electrónica, operaciones intracomunitarias, importaciones o exportaciones, entre otros. Sí que podéis hacer facturas en un régimen o facturas que estén incluidas en el régimen de caja, exceptuando los casos que os acabo de comentar. ¿Cuándo se quedaría Hacienda con el impuesto? ¿Cuándo tenéis que entregarle a Hacienda el impuesto? Como os digo, cuando cobréis la factura, aunque sea un pago parcial, imaginad que vuestro cliente dice, bueno, pues te pago tanto en este mes. Tendríais que ingresar el porcentaje equivalente a ese pago y también si vierais que el cliente tarda mucho en pagar, claro, Hacienda no se va a quedar realmente sin cobrar ese dinero. Entonces tendríais la obligación como plazo máximo de pagar el 31 de diciembre del año siguiente al que emitisteis la factura, ¿de acuerdo? Todos los productos que comercializamos o todos los servicios que ofrecemos tienen que tener el gravamen del IVA. Bueno, pues no. Por ejemplo, la enseñanza en centros públicos o privados autorizados, las clases particulares por personas físicas sobre materias incluidas en planes de estudios del sistema educativo, pues no tendríais que aplicar el IVA, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, si sois sanitarios, trabajáis en asistencia a personas físicas, sois profesionales médicos, tampoco tendríais que gravar el IVA, ¿de acuerdo? Vamos a recapitular todos los modelos trimestrales que tenéis que entregar en los trimestres. Insistimos, del 1 al 20 de abril, julio, octubre y luego también del 1 al 30 de enero. Si quisierais domiciliar el pago, en el primer, segundo y tercer trimestre podríais hacerlo hasta el día 15, ¿de acuerdo? Y en el caso de cuando tengáis que entregar las declaraciones informativas anuales, en vez del 1 al 30, tendríais del 1 al 25 de enero, ¿de acuerdo?
Recordad, si estáis en estimación directa, normal o simplificada, tenéis que entregar el modelo 130. Si estáis en estimación objetiva, el modelo 131. Los anuales, pues lógicamente la declaración de la renta, el D100, ¿de acuerdo? En IVA, en el régimen general, el 303 y el 368. El anual en este caso sería el 390. Si estáis en el régimen de criterio de caja, también lo mismo, estos dos, ¿de acuerdo? El 111 y el 190. Bien, el 111 son las retenciones que os he comentado anteriormente que tendríais que aplicar en las facturas. Cuando tú recibes una factura con retención, pero de tu proveedor, entonces tienes que entregar cada trimestre el 111, porque Hacienda, claro, que quiere saber qué dinero has recibido tú de otras personas en concepto de IRPF para poder ingresarlo, y su modelo anual es el 190. Está el 115, que sería, pues si tenéis, por ejemplo, estáis alquilados en una oficina, tendríais que presentar el 115, el modelo anual es el 180. Si tuvierais servicios efectuados de manera en telecomunicaciones, ¿vale? Por ejemplo, radiodifusión, televisión o servicios hechos online, como por ejemplo un Airbnb o Sherpa mismo, tendríais que presentar el modelo 368, ¿de acuerdo? Y luego uno muy importante que siempre se le olvida a todo el mundo y es básico, en febrero también un informe anual, el 347. ¿Cuándo se presenta el 347? Cuando hayáis tenido operaciones con proveedores o clientes que en conjunto supere al año los 3.005 euros. Sí, tal cual, ni uno, ni más, ni menos, 3.005 euros. Bien, pues espero haber aclarado todas vuestras dudas, ¿de acuerdo? Vamos ahora a pasar con la duda de Irene Avián, que dice, hola, tras terminar los 4 trimestres como autónomo, ¿hay que hacer la declaración de la renta igual que las demás personas o tenemos que rellenar otros modelos a principios de año? Como os he comentado, el modelo sería el D100, ¿vale? Para poder hacer la renta se presenta como cualquier otra persona. Pero eso sí, no tenéis derecho, al ser autónomos, no tenéis derecho al borrador. De hecho, se han dado muchos casos de autónomos que han ido a Hacienda, pues como cualquier otro ciudadano que va a la oficina de Hacienda a solucionar el tema de la renta y a hacer allí la declaración y no les han dejado, directamente les han enviado a una gestoría, porque es más complicado. La renta de los autónomos, claro, dependiendo, como os he dicho, del régimen fiscal, habéis hecho pago fraccionado o no, habéis hecho a lo largo de todo el año facturas con retención. Están también, además, todas las desgravaciones que tenéis en concepto de IRPF estatales, pero también hay muchas autonómicas, ¿de acuerdo? Es un sistema mucho más complicado. Entonces, como os digo, no tenéis derecho a ahorrador y tenéis que ir directamente a caer a la gestoría, que a nosotros, pues nos viene muy bien. No tenemos ningún otro duda. Bueno, pues como os decía, acabamos siempre